La invasión rusa de Ucrania fue un acto de agresión que desencadenó la mayor crisis de refugiados y de derechos humanos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Amnistía Internacional documenta graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, incluidos el homicidio ilegítimo de civiles, la mutilación de civiles, la destrucción de infraestructuras y la denegación de la ayuda humanitaria que tanto necesitan los civiles. Pueden considerarse crímenes de guerra los ataques a hospitales y escuelas, el asedio de civiles sobre la base de la rendición o el hambre utilizando armas prohibidas, como las municiones en racimo y el disparo de armas de baja precisión contra zonas pobladas. Las personas atrapadas en conflictos en ciudades como Iguma o Mariupol están al borde de un desastre humanitario. Están bajo constante ataque y muchos de ellos carecen de agua, electricidad o calefacción. La situación se ha vuelto insostenible a medida que los alimentos, el agua y los suministros médicos son cada vez más limitados y los civiles que permanecen en los sótanos se ven obligados a buscar refugio. La información sobre el terreno y las investigaciones digitales de Amnistía Internacional ayudan a garantizar que las pruebas de estos ataques se compartan en todo el mundo. Tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, las autoridades rusas lanzaron una ofensiva nacional sin precedentes contra las noticias independientes, las protestas contra la guerra y las voces de la oposición. El Kremlin continúa tratando de ocultar el costo humano de la guerra y ha bloqueado los medios independientes y las redes sociales. Por otro lado, quien difunda noticias falsas sobre el conflicto enfrenta hasta 15 años de prisión. El único objetivo de la campaña de desinformación, junto con el apagón informativo, es privar por completo al pueblo ruso de información objetiva y fiable sobre el conflicto. Al menos 150 periodistas críticos han huido del país hasta ahora a medida que se intensifica la represión. Pero a pesar de los riesgos, el movimiento contra la guerra sigue saliendo a las calles para manifestarse, con más de 15.000 manifestantes detenidos arbitrariamente desde que comenzó la invasión. Los civiles ucranianos cuyas casas fueron destruidas y todos aquellos que temían por sus vidas se vieron obligados a huir del país en masa. Miles de personas viven bajo bombardeos ilegales y millones han sido desplazadas por el conflicto en Ucrania. Se estima que 3,8 millones de personas han huido a países vecinos. La agresión del ejército ruso contra civiles y la destrucción de la infraestructura civil de Ucrania violaron el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Todas las partes en la guerra deben hacer todo lo posible para evitar a los civiles, priorizar su retiro seguro de la zona de conflicto y permitir el acceso imparcial a la ayuda humanitaria. Amnistía Internacional pide a todas las partes que acuerden corredores humanitarios seguros y bien diseñados y que implementen estos acuerdos de buena fe. La Asamblea General de la ONU aprobó abrumadoramente una resolución el miércoles en la que pide a los países que no reconozcan 4 regiones de Ucrania reclamadas por Rusia después de un llamado referéndum a fines del mes pasado y exige que Moscú revoque la anexión ilegal. El resultado fue de 143 Estados miembros a favor, 5 en contra y 35 abstenciones. La resolución apoya los principios de la Carta de la ONU y afirma que, como resultado de la agresión, las regiones de Donetsk, Kherson, Luhansk y Zaporizhia, temporalmente ocupadas por Rusia, violan la integridad territorial, la soberanía y la independencia política de Ucrania. Como Rusia vetó su intento de anexión en el Consejo de Seguridad, la Asamblea General debatió automáticamente la resolución. La resolución, que ahora ha sido adoptada por la Asamblea General, pide a todos los países, la ONU y las organizaciones internacionales que no reconozcan ninguno de los reclamos de anexión de Rusia, y pide el retiro inmediato de las declaraciones de anexión del país. La resolución da la bienvenida y expresa un fuerte apoyo a los continuos esfuerzos del secretario general y los Estados miembros para resolver la situación actual a través del diálogo, la negociación y la mediación para lograr la paz. El debate sobre la resolución de Ucrania comenzó el lunes, cuando el presidente de la Asamblea General, Chova Grossi, dijo al órgano consultivo más representativo del mundo que la Carta de la ONU, el secretario general y la propia Asamblea General dejaron claro que Rusia había invadido e intentado anexar el territorio de Ucrania con la fuerza y es ilegal. Para hacer frente a esta amenaza multidimensional, se necesita ante todo una fuerte voluntad política en toda la comunidad internacional, al igual que un enfoque integral. Parafraseando nuevamente a Antonio Gutiérrez, agregó que para quienes están en el terreno, el conflicto trae nuevos derramamientos de sangre y sufrimiento todos los días, mientras que las guerras y otras crisis en el resto del mundo amenazan con desatar oleadas inauditas de hambre y hambre. Con ella la desolación y el caos social y económico. Ningún país o comunidad se verá afectado, advirtió.
El ciclo de muerte, destrucción, caos y destrucción debe detenerse. Para Ucrania, Rusia y el mundo, dijo Di Carlo, sobre las necesidades humanitarias de Ucrania. El jefe de asuntos políticos señaló las crecientes necesidades y dijo que la ONU y sus socios están trabajando en un plan de ayuda para prepararse para el invierno. En concreto, señaló que desde el inicio del conflicto, más de 8,8 millones de personas han recibido algún tipo de asistencia humanitaria y servicios de protección, lo que representa al menos 16 millones de personas que necesitan ayuda de emergencia. Señaló que las mujeres en particular enfrentan enormes desafíos en términos de salud, seguridad y acceso a los alimentos. Di Carlo instó a todas las partes a cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario, ya que los proveedores de ayuda humanitaria enfrentan múltiples obstáculos para distribuir la ayuda a pesar de las crecientes necesidades. Se deben tomar todas las medidas apropiadas para proteger a los civiles y la infraestructura civil, enfatizó. El titular de Asuntos Políticos también señaló con preocupación la crisis de desplazamiento de Ucrania, actualmente la mayor del mundo, con 12 millones de personas, o una cuarta parte de la población, huyendo de sus hogares en busca de protección. La agencia especializada de la ONU estima el número de desplazados internos en 7,1 millones y el número de refugiados en toda Europa en 5,2 millones. También debido a bombardeo de zonas civiles. Rusia ha disparado decenas de misiles contra civiles en varias ciudades ucranianas desde el lunes por la mañana, matando a decenas e hiriendo a decenas más, en represalia por el bombardeo del sábado de un puente ruso que conduce a Crimea. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó el ataque como otra escalada inaceptable de la agresión de Rusia contra su vecino el 24 de febrero. Al comienzo del debate del lunes, Krsi dijo: "Estamos perdiendo nuestra humanidad cuando vemos imágenes de ciudades destruidas y cuerpos dispersos que se vuelven cotidianos. Necesitamos encontrar soluciones políticas y el derecho internacional". El debate comenzó con una votación de procedimiento sobre la medida solicitada por Rusia, proponiendo una votación secreta sobre el proyecto de resolución en discusión en lugar de una votación pública registrada, pero fue rechazada por la mayoría de la Asamblea. Se espera lleguen a un acuerdo lo antes posible. Los mantendremos informados. Gracias por vernos. No olvides darle like si te gustó el video y suscribirte para estar al tanto de todo nuestro contenido. Somos Noticias Mundiales.